Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 20. 1. Toda actividad cuya única finalidad sea mostrarse al exterior está destinada al fracaso. La danza es un buen ejemplo. Al principio dirigida a lograr una comunicación con patrones fundamentales, conciencia, se convirtió en entretenimiento o en demostración externa de una habilidad. Su carácter esencial se abandonó por artificios automatizados. Enseñar solo es posible cuando no se pretende enseñar. La danza es auténtica únicamente cuando se aprende de ella, y esto sucede cuando se es capaz de no predecir el aprendizaje. Los ritos serán nefastos en tanto no se extiendan como lenguaje totalizador o no lo sean de motu proprio. La imitación sin conciencia solo conduce a la imitación sin conciencia, jamás al verdadero aprendizaje. 2. Cada quien escoge un mundo. Sin embargo, todos ellos son similares en cuanto a escogidos y mundos. 3. Los animales son, en su conducta, clara demostración de la existencia de campos energéticos externos. Una formación compacta de mosquitos manifiesta en su vuelo tal existencia. 4. Una enseñanza que pretenda ser profunda transformará la vida de un ser humano hasta el grado de la perfección. Cuando existen contradicciones internas, la enseñanza que pretende ser totalizadora es solo un fraude mayúsculo. 5. Es posible adquirir la sabiduría observando cualquier fenómeno, porque a todos los niveles se repiten las mismas secuencias de patrones fundamentales. Alguien puede adquirir el concepto de interacción viendo el agua. Otro puede conocer de los cambios de coloración de las flores, las leyes que explican la construcción molecular. Todo está incluido en todo. El verlo es solo confiar en verlo. 6. Esto lo demuestra el conocimiento científico. A pesar de que las leyes que explican un evento sociológico ocupan un nivel diferente de las que explican las fuerzas nucleares, ambas duplican secuencias generalizadas, aunque a distinto grado de inclusión, es decir, lenguaje. Puesto que el cerebro contiene las mismas secuencias funcionales, podemos conocernos a nosotros a partir de la naturaleza y a esta a partir de nosotros. 7. Para un óptimo desarrollo, el niño requiere la libertad conceptual. Cuando alguien le impone una estructura racional, éste la desarrolla y muchas veces es incapaz de salirse de la misma. Las estructuras impuestas pueden ser tan sutiles que tener acceso consciente a ellas es, si no imposible, sí sumamente difícil. 8. Hoy conocimos a Francis, de pequeño incluido dentro de un orden familiar en el que, por un lado, se manifestaban tendencias religiosas, su madre, y por el otro científicas y ateas, su padre. Su padre es puente de unión entre científicos y tecnócratas, los primeros mantenidos por un gobierno que es consciente de su incapacidad para solucionar los problemas cotidianos de sus existencias fantásticas y alejadas de todo un orden impuesto. Los segundos, aplicadores de principios abstractos y concepciones libres. Amigo de Chardin, el padre de Francis impuso en su hijo la concepción totalizadora o de unión de conciencias. La evolución como dirigida hacia la emergencia de la supraconsciencia y la necesidad de unificación sociológica.
En reuniones informales, el pequeño niño acompañaba a su padre a oír cómo Einstein y Oppenheimer extraían de un grupo de pensadores integraciones conceptuales utilizables en proyectos majestuosos. Habituado a estar en relación con gente capaz de modificar la conciencia planetaria, Francis solo requirió de una vida monástica para que desde sus primeros años se considerara a sí mismo como posible puntual de toda una civilización. La vida monástica fue el resultado de la inquietud religiosa de su madre, quien, deseando convertirlo en sacerdote, lo inscribió en una escuela dirigida por la Orden de los Franciscanos, los cuales detectaron un cerebro ambicioso y despierto, y fomentaron en el muchacho de 7 años una conciencia de destino y vocación directriz que ya nunca se alejaría de él. Intuyendo al futuro líder religioso, lo rodearon de desacostumbrada atención y prerrogativas. Una monja anciana que durante 50 años había permanecido en encierro y aislamiento total, pidió verlo. La reunión del joven con la monja se realizó en una celda monástica en la que no se dijo ni una sola palabra. Solo un tímido contacto de las manos bastó para que Francis absorbiera conocimientos experienciales que permanecieron activos, pero alejados de su escrutinio consciente. A los 13 años, Francis se alejó del colegio religioso y se integró al movimiento psicodélico. Los 60s y el empleo de drogas lo pusieron en contacto con realidades que asentaron su decisión de convertirse en guía y agente integrador de conciencias. Pero esto no lo sabía. Es más, creía que con su alejamiento del régimen monástico y de su destino prefabricado, resolvía la estructura racional de controlador. Esto último se manifiesta en todos sus pensamientos, ideales y planes. Según Francis, la independencia ganada a la religión y la vivencia de otras realidades había acabado con su destino infantil, pero esto solo era apariencia. Le gustaba Hitler y sus sistemas de control personificado. Hablaba del ideal de unificación consciente, tomando como punto de partida y de referencia su propia conciencia. No era capaz de darse cuenta que todos somos diferentes. Hablaba de competencia externa en el sentido de detectar que todos a su alrededor intentaban imponerles realidades cuando él era el único que tal hacía. El rechazo o aceptación verbal de cualquier instancia implica la existencia interna de tal instancia. Francis se rechazaba como competitivo y como guía cuando lo era en el sentido más real. 9. No es posible la transmisión directa de certezas, tampoco la de experiencias de maduración. Cuando alguien no se ha experimentado desde el exterior y no ha detectado las estructuras conceptuales y de necesidad que se han anidado en su nivel de realidad, lo único que cabe hacer es esperar que los cambios ocurran. Pero la paciencia tiene un límite, sobre todo cuando se ha olvidado lo que a uno le costó superar ciertas realidades. 10. Hace tiempo escribí acerca del proceso creativo. En esta obra las referencias a instancias de creatividad han sido continuas pero no desarrolladas en detalle. A pesar de que ya he relatado algunas circunstancias, considero interesante incluir aquí, sin modificación alguna, el escrito antes referido. Lo llamé el proceso creativo, y en él relato mi primer contacto con Atir. Aquí, Atir, como el lector se dará cuenta, se llama Rumi. Los diálogos son en cierto grado invenciones y en cierto grado realidades. Las circunstancias, en cambio, son auténticas en grado sumo. El proceso creativo. La noche anterior había llovido. En la mañana los campos despedían un vapor húmedo y las piedras de las calles amanecieron cubiertas por una suave capa de rocío. El pueblo se llenó de voces de niños y mugidos de vacas,
y yo, como de costumbre, me recosté para hacer aparecer las imágenes. Después de tantos meses de entrenamiento, ya no desconfié de la silueta sombreada que apareció dentro de mí. Recorriendo su contorno, me encontré con un área iluminada. Decidí penetrar en ella y me deleité con la visión de una hoja de naranjo. Sabía que me estaba vedada la predicción o el control, así que me abandoné a su verdor y a su estructura interna. Perfectas y detalladas venas de savia aparecieron, convergentes en un extremo y exquisitamente finas y expandidas en otro. Tampoco me asomé cuando el verdor se transformó en valle. Riachuelos sinuosos lo recorrían, dejando un trazo lumínico que en ocasiones se confundía con alas de mariposas trémulas y frágiles. En una de ellas fijé mi atención. Sabía que estaba permitido, pues en otras ocasiones no había destruido la imagen. Círculos de color violeta rodeados de franjas amarillas fueron la recompensa. Aquí y allá pequeñas esferas cristalinas que jugaban franjas de un dorado sucio y en medio de todo una pupila oscilante. En el centro de su negrura divisé una puerta y a través de ella me introduje. Pero no alcancé a abrirla. Mi nombre era pronunciado y me levanté a saludar a la visita. María acompañada de 2 amigos. Reconocí autocomplacencia en la mirada y sin querer averiguar su procedencia, los despedí. María se quedó. Hablamos del sol y de las nubes, de drogas y de vidas, y al final me invitó a conocer a Rumi. Atravesamos 3 calles asoleadas y penetramos una casa de ventanas empapeladas después de cruzar un riachuelo. En medio de un cuarto estudio, Rumi reposaba en una cama. En las paredes y colgados cual cuadros, sus vestidos, blusas y pijamas. Sobre un gigantesco taburete descansaba una tela circular de dimensiones grandiosas. Una lengua de fuego quemaba un águila gigantesca cuyo pico se dirigía hacia nosotros después de dejar atrás un planeta rojizo e incandescente. El perfil egipcio de Rumi y su cabellera dorada fueron demasiado y yo salí a recorrer el bosque que rodeaba la casa. Regresé cuando todos se habían ido y me encontré con la mirada primorosa de la artista. ¿Es fuego aquella flama que pintaste?, le pregunté. Todavía no lo sé. Nunca planeo mis cuadros, contestó con una sonrisa. ¿Cómo? Me miró dubitativa y con una seriedad absoluta afirmó: todos son retratos de gente. Coloco en mi paleta los colores y pensando en alguien pinto. Al principio, continuó, nunca sé qué aparecerá. Poco a poco surge una imagen y la termino cuando así lo siento. ¿Sin ideas preconcebidas? No. Vamos, Rumi, me atreví a decir. Algo en ti lo sabe y poco a poco lo deja manifestar. Es posible, accedió. Interesante, pensé. Interesante en grado sumo. Un universo libre dejando emerger lo que de esencia posee otro. Miré su cara, después el cuadro y por fin le pregunté: ¿cómo llegaste? Se sorprendió de mis palabras y tras un intervalo en el que brillaron sus ojos me contestó: al principio eran imágenes. Cerraba los ojos y aparecían, mágicas, increíblemente originales y en secuencias complejas. Aprendí a detener una de ellas, la más interesante, y después la trasladaba al lienzo. Sentí un calor intenso y sin poder inhibir mi emoción le pregunté, ¿como si vinieran del exterior? Ciertamente. Se hizo un breve silencio.
Yo sentía estar en presencia de la magia y la interioridad. ¿Y luego? Se volvió muy aburrido, dijo ella. Sabía que las imágenes siempre estaban ahí y que yo las veía cuando atendía su devenir, pero sentía que el camino no era ese. Mi interior era un volcán a punto de estallar. Comprendí que lo mismo me había acontecido. Mis primeros cuentos eran siempre descripciones de esas imágenes. Sentía que poseían un significado extraordinario, aunque oculto. Sabía que eran producto de la actividad de un centro primigenio que contenía mi esencia y que se manifestaba en esa forma. Sin embargo, eran tan extrañas, tan alejadas de toda experiencia previa, que empecé a sospechar un origen externo. Después decidí dejarme libre. Iniciaba una historia sin saber su desarrollo ni imaginarme su desenlace. Cuando era capaz de ser honesto, todo coincidía. Las primeras frases contenían el subsecuente desarrollo. Lo más maravilloso eran las enseñanzas. Si debía interrumpir un diálogo por no saber qué decir, al día siguiente me encontraba con el personaje real y éste me instruía. Aún ahora esta plática era la contestación a mi última pregunta. Pero nada de esto le dije. Permanecí observando su belleza y profundidad y le conté una experiencia reciente. «¿Sabes?», le dije. «Hace algún tiempo tuve oportunidad de conocer un doctor hindú quien ha desarrollado una técnica psicológica que denomina terapia eidética. En ella enseña a pacientes a visualizar imágenes parecidas a las tuyas, y ha encontrado en cientos de casos que algunas de ellas se repiten, lo cual le ha llevado a pensar que la emergencia de las mismas es un acceso visual al registro akáshico». ¿Registro akáshico? Sí, de acuerdo a la filosofía oriental, todo lo que decimos, pensamos y actuamos se registra en forma indeleble y tiene acceso al registro. ¿Fuera de mí? No lo sé, contesté. Es posible que el registro esté contenido en la estructura cerebral, la que a su vez es el producto de millones de años de evolución. Si es así, tu contacto es con la historia del universo, puesto que eres una copia reducida del mismo. Noté un cambio en su frecuencia respiratoria y una suave pero clara dilatación pupilar. Se acercó a mí y me dijo en un susurro: «Yo creo que provienen de lo que soy. Reflejan mi yo más recóndito». «Es lo mismo», la interrumpí. «Tienes razón», recapacitó. «Es lo mismo». En la noche, recostado en mi cama, reproduje la conversación. Todo era claro, excepto las razones que habían determinado acabar con la fijación de las imágenes. Ella había dicho que era aburrido y que sentía no estar en el camino correcto. ¿La razón, me pregunté, era como la mía? Posiblemente ella también las había considerado externas, no provenientes de sí misma, y por ello... «¡Dioses!», exclamé, sintiendo que lo imposible me había ocurrido. Quizá por fin la había encontrado. A los 2 días volví a verla. Nos sentamos frente a frente, y yo sin poder contenerme le hice la pregunta. «No», me dijo con seguridad. «No fue así. Más bien sentí que interfería con un proceso que se daba en mi profundidad y decidí dejarlo libre. Cuando pintaba una imagen que había fijado, otras aparecían a continuación y yo sentía que desechándolas cometía un grave error conmigo misma. Mi problema consistía en trasladarlas al lienzo sin interrumpir su secuencia. «¿Cómo lo hiciste?», le pregunté. Me miró a los ojos y después fue en busca de un libro de pastas negras.
Toma, me dijo. Es mi diario. Al hojearlo quedé pasmado por su contenido. Docenas y docenas de dibujos exquisitos lo llenaban, algunos de ellos verdaderamente complejos. Insectos de los que surgían flores llenas de hombres, esferas que contenían universos conceptuales sostenidos por garras en contracción isométrica. Un ojo me produjo una emoción desconocida. En su pequeña pupila se alcanzaban a ver una ventana y un hombre. ¿Los ojos te aparecen de continuo? Rió y me contestó afirmativamente. ¿Penetra sus pupilas? ¡Claro! Eso era señal inequívoca de una capacidad casi extinguida, pensé para mí. Un retorno a la capacidad de ver lo que no se muestra. Volteé a verla y sentí que adivinaba mis pensamientos. No sé por qué se lo dije. Creo que dejé de entenderla y eso hizo que me asustara su proximidad. Me preciaba de mi capacidad para penetrar en otros universos y ahora me encontraba con uno verdaderamente enigmático, tanto que hizo renacer en mí una confianza casi olvidada. Una voz me decía que posiblemente los presos del Instituto de Marvino del primer círculo tenían razón. La experiencia determina la conciencia. ¿Pero qué conciencia era esta? Tan cercana y al mismo tiempo tan lejana. De pronto me encontré con una frase. Ciega buscando el autoconocimiento. No pude dejar de exclamar. ¡Eso eres! Ella se rió con una expresión cristalina y asintió. Mi cerebro era un torbellino de ideas. Una de ellas retornaba insistentemente y yo la rechazaba con enojo. Sus procesos son de extremo acceso a su esencia, tanto que no existe observador de los mismos. Me parecía un pensamiento extravagante y, lo peor, fácil. No podía ser así. Por más diferencias, compartíamos una estructura cerebral semejante. Traté de frenar el análisis y medité. Debía encontrar una clave. Viendo otro cuaderno parecido al primero, lo empecé a revisar. «Es otro diario», me dijo ella. «¿Posterior?» «Sí, 1 año». Definitivamente había un cambio. Más método, menos libertad, más preciosísimo. Intuyendo una clave, me arriesgué a decírselo. «Son menos libres». No me contestó y yo no la respeté. Insistí. ¿Qué sucedió entre uno y otro? De nuevo cayó y me llenó una súbita impresión de inaccesibilidad premeditada y voluntaria. Esperé unos minutos y al fin oí su voz. Vine a vivir a México. No conocía el idioma y fue difícil. Juro que si me hubiese sentido más libre, la habría tomado en mis brazos. En lugar de ello me despedí. El camino a casa fue largo y penoso, y una sensación de muerte empezó a envolverme. Maldita sea mi historia que me sigue a donde quiera. La noche, sin embargo, fue preciosa. Me planteé el viejo problema de la percepción de objetos como unidades gestálticas y lo resolví con satisfacción. Dependía no tanto de las leyes configuracionales, sino de la duración del presente. Al día siguiente asistí a una reunión de pintores. Lo que aprendí de ella es tan difícil de explicar que me contentaré con resumir mis impresiones en una frase que después describiré. Cada quien es un universo total. Alrededor de una mesa colocada en un balcón, me encontré con Rumi y 6 caras desconocidas. Invadido por una emoción que nada tenía que ver con el espectáculo, me aparté a un rincón.
Me propuse escuchar como si nunca hubiese visto a un ser humano. Al principio la intención era clara y consciente, pero pronto se convirtió en absoluta. Uno de ellos hablaba de sus experiencias en una cantina llena de cabezas de serpientes. Otro acerca del peyote y la costumbre de los indios de un poblado, cuyo nombre no recuerdo, de discutir con iglesias. Otro más de la cría de conejos. Al final, aquello eran voces que se mezclaban dando lugar a palabras enigmáticas en un idioma que era la resultante de todos. Me sentí mareado y volteé a ver a Rumi. Hojeaba un libro de biología y lanzaba expresiones de entusiasmo al reconocer en una célula en mitosis uno de los signos del tarot. Por fin pude hablar con alguien. Deseaba preguntarle lo que días más tarde me preguntó mi amigo Juan, pero solo le dije que la tarde estaba muy soleada. Al anochecer nos despedimos. Miré a Rumi comprendiendo que sería la última vez que la veía. 3 días después, me encontré con Juan, completa y absolutamente borracho. Vino hacia mí hecho una tromba y me sacudió energéticamente. ¿Quién eres?, me gritó. Comprendí que era la misma pregunta y en un susurro le contesté que debía estar loco si quería averiguarlo. Eso lo calmó y nos sentamos a platicar. Confieso que solo entendí la cuarta parte de sus palabras. Hablaba de los labradores que en medio del campo ven el cielo. ¿Se preguntarán quiénes son?, me interrogó inquisitivamente. Yo sabía que la respuesta la daría él. Dejé que sus ojos hemorrágicos vagaran por el cuarto. Por fin oí su respuesta. No puedo creer que no lo hagan. Sabía que estaba mintiendo. Lo que Juan quería es que no lo hicieran, y sin embargo afirmarlo hubiera sido despreciable. En ese momento comprendí que no debía confiar en él. Me fui a mi casa y al empezar a escribir esto, me dije que debía ser cauteloso y hacer un análisis lógico. Las primeras líneas decían algo así como: el proceso creativo es el contacto con el ser. Su ocurrencia está determinada por un proceso cuyo fundamento es la destrucción de la historia personal y de los egos. Rompí la hoja y simplemente lo dejé salir.